Bienvenidos a la teleclase del módulo 4, donde desarrollaremos las políticas económicas y el desempleo. En las políticas económicas nosotros vamos a ver tres modelos, o han visto tres modelos. El modelo ISLM, el modelo Manden-Fleming y el modelo de la demanda y la oferta agregada. En el modelo ISLM nosotros estudiamos la política fiscal y la política monetaria en un contexto del mercado del producto y el mercado monetario. Entonces ahí vamos a ver los impactos que tiene la política fiscal y los impactos que tiene la política monetaria en la economía y sobre todo en la producción, el Producto Bruto Interno, que es el ingreso, y la tasa de interés. También nosotros hemos visto vamos a incorporar la economía abierta. En la economía abierta tenemos el modelo de Manden-Fleming, donde previamente definimos al tipo de cambio como la cantidad de moneda local por moneda extranjera, es decir que una depreciación es una suba del tipo de cambio porque se requiere más cantidad de moneda local por moneda extranjera. Entonces el modelo de Manden-Fleming, lo que nosotros vemos son la explicación de las distintas políticas fiscales y monetarias ante los distintos regímenes cambiarios. Por ejemplo, si estamos en un régimen de tipo de cambio fijo, nosotros sabemos que en ese régimen el Banco Central tiene la obligación de mantener el valor fijado por ley del tipo de cambio. Entonces va a comprar y va a vender monedas o reservas internacionales, moneda extranjera, para mantener esa paridad del tipo de cambio. Entonces, cuando haya una presión a la suba del tipo de cambio, el Banco Central tiene que vender los dólares y cuando haya abundancia de dólares tiene que comprar, teniendo todo un efecto sobre la cantidad de dinero. Entonces, bajo esa concepción de tipo de cambio fijo, la política fiscal es la efectiva. Porque si en este caso aumenta el gasto público, la función IS se va a desplazar a la derecha, es decir, va a aumentar el ingreso y va a aumentar la tasa de interés. Esa tasa de interés, si es superior a la tasa de interés extranjera, va a atraer que vengan capitales, es decir, venga moneda extranjera hacia la economía. Si viene moneda extranjera en un tipo de cambio fijo, va a generar una abundancia de dólares o de divisas que el Banco Central tiene que comprarlas. Si compra moneda extranjera, tiene que entregar pesos a la economía. Entonces, el impacto de la política fiscal se le agrega toda la consecuencia monetaria del aumento en la cantidad de dinero, generándose que la política fiscal sea efectiva. Por el otro lado, bajo un tipo de cambio flotante, es la política monetaria la que es efectiva. Entonces, en ese caso, cuando aumenta la cantidad de dinero, ese aumento de la cantidad de dinero hace que la tasa de interés baje. Si baja la tasa de interés, van a salir capitales. Se van capitales, entonces la moneda extranjera es escasa, se genera una depreciación de la moneda, incentivando las exportaciones, hace un desplazamiento de la función IS y generando una mayor producción de equilibrio. Entonces el aumento en la cantidad de dinero termina generando un aumento en el ingreso no solo por el efecto monetario, sino por el efecto de las exportaciones, es decir, el efecto en la producción real. El otro modelo es el modelo de la demanda agregada y oferta agregada. En ese modelo nosotros suponemos que la economía es como un gran mercado donde existe una demanda agregada y existe una oferta agregada. La oferta agregada tiene como dos visiones. Existe una visión clásica donde la oferta agregada es perfectamente inelástica, es decir, es vertical. Eso significa que existe plena flexibilidad de salarios y de precios. Mientras exista alguna inflexibilidad de precios de salarios, la oferta agregada va a tener pendiente positiva. Entonces ahí nosotros vemos los efectos en los precios que tienen las políticas monetarias y políticas fiscales. Tanto la monetaria como la política fiscal expansiva son políticas inflacionarias, es decir, bajo este modelo, tanto la monetaria como la fiscal estimulan la demanda agregada y todo estímulo de la demanda agregada genera inflación. Sin embargo, en este modelo podemos explicar el fenómeno de la estanflación, que esa estanflación es consecuencia de una caída en la oferta agregada, es decir, una reducción de la oferta agregada que genera un aumento de precios junto con una contracción en el ingreso.
Entonces la estanflación es aquella situación donde existe inflación y existe recesión. Por el otro lado, dentro del capítulo de este módulo, tenemos el tema del desempleo. El desempleo tiene dos visiones, ¿sí? Muchos de los temas de la macroeconomía que hemos estudiado tienen esas dos visiones bien marcadas. No significa que sean las únicas visiones, pero son las más representativas. Por un lado tenemos la visión clásica y la visión keynesiana. En la visión clásica nosotros decimos que el desempleo se debe a que los salarios son elevados. Entonces, bajo ese diagnóstico, una empresa no puede absorber mano de obra porque debe pagarle salarios altos. Entonces, obvia contratar. No contrata trabajadores porque los salarios son altos. Entonces, el remedio bajo la visión clásica es reducir salarios. Mientras que la visión keynesiana del desempleo o la visión heterodoxa del desempleo lo que nos dice es que es causa de una demanda insuficiente de bienes. Entonces, si no hay demanda insuficiente de bienes, las empresas no van a demandar trabajo. Entonces, tiene un efecto en el mercado laboral. Según la visión keynesiana, hay que estimular la demanda de bienes para que se produzca más y si se produce más, va a haber más empleo. Y dentro de la demanda agregada insuficiente, dentro de la visión keynesiana, tenemos un modelo de demanda quebrada, es decir, el modelo de desequilibrio, donde se establece que por más que cambien ciertas condiciones del mercado laboral, el desempleo no se va a corregir porque existe una restricción que viene dada por el mercado del producto y el mercado monetario. Entonces ahora veamos algunos conceptos claves que nos van a servir para el desarrollo de esta teleclase. Primero, recordemos que el modelo ISLM se determina la tasa de interés y el ingreso de equilibrio del mercado del producto y del mercado monetario. Entonces, en el modelo ISLM va a existir una función, que es la función IS, donde esa función IS representa las situaciones en el mercado del producto y la LM son aquellas situaciones en el mercado monetario. De la igualdad, es decir, en términos gráficos, la intersección de ambas funciones va a aparecer una tasa de interés de equilibrio y un ingreso de equilibrio que equilibran conjuntamente, valga la redundancia, el mercado del producto y el mercado monetario. La política fiscal es una variación o alguna variación del gasto o de los impuestos que cobra el Estado. Entonces la política fiscal nos está representando desplazamientos en la función IS, ya que el gasto público corresponde a un componente de la demanda agregada. Entonces la función IS genera la igualdad entre inversión y ahorro, ¿sí? Por eso se llama IS, investment igual a saving, por eso es I igual a S. Entonces, la alternativa de esa inversión igual a ahorro es la oferta agregada igual a la demanda agregada. Nosotros sabemos que en la demanda agregada está el gasto público, entonces cualquier movimiento del gasto público va a desplazar la demanda agregada y ese desplazamiento de la demanda agregada modifica el equilibrio del mercado del producto, es decir, va a modificar la función IS. En este caso, una política fiscal expansiva, un aumento del gasto público o una reducción de los impuestos, desplaza la función hacia la derecha. Y lo contrario sucede cuando se reduce el gasto público o aumentan los impuestos. Por otro lado, tenemos la política monetaria, que es una variación en la cantidad de dinero ocasionada por el Banco Central. Si bien el Banco Central no tiene la completa competencia sobre la cantidad de dinero, ya que tiene pleno ejercicio en la base monetaria, pero toda la cantidad de dinero por ahí puede, digamos, escaparse al Banco Central, ya que hemos visto que depende de las preferencias por el público y de todo el comportamiento de los bancos comerciales. Entonces, la política monetaria lo que genera es un desplazamiento de la función LM. Esa función LM nosotros sabemos que son combinaciones de tasa de interés e ingreso que equilibran el mercado monetario.
Entonces tiene pendiente positiva, ya que un aumento en el ingreso va a generar un aumento en la demanda de dinero. Ese aumento en la demanda de dinero genera un aumento en la tasa de interés. Entonces un aumento en el ingreso ocasionó que haya aumentado la tasa de interés. Entonces la cantidad de dinero va a generar una variación en la función LM. Cuando aumente la cantidad de dinero, es decir, haya una política monetaria expansiva, la LM se va a desplazar hacia abajo o hacia la derecha. Por el contrario, cuando la cuando la cantidad de dinero se reduzca, la LM se va a desplazar hacia la izquierda o hacia arriba. Entonces, cuando juntamos la política monetaria y la política fiscal, estamos hablando en el modelo ISLM. Es decir, la función IS representa todo lo que sucede en el mercado del producto o del mercado de la producción, mientras que la función LM representa todo lo que sucede en el mercado monetario. Entonces, de la interacción de la fuerza de la política monetaria y de la política fiscal, un gobierno puede modificar su tasa de interés y su producción, es decir, puede generar unos cambios en esas variables macroeconómicas tan importantes. Ahora vamos a comenzar a ver la situación problemática sobre el tema del modelo ISLM, es decir, vamos a tratar un tema específico que es el modelo ISLM. Bien, veamos la situación problemática donde les dije que íbamos a tratar el tema del modelo ISLM y le vamos a poner un poco sobre desempleo. Veamos ahí en pantalla que la situación problemática nos dice: imagina que eres asesor del Ministerio de Economía y tienes acceso a los siguientes datos macroeconómicos del Departamento de Información Económica, tanto del mercado del producto como del mercado monetario. Entonces nos da una tabla donde distingue los datos del mercado del producto con los datos del mercado monetario. En el mercado del producto obtenemos la función consumo, que es igual a 1100 más 0,75 del ingreso disponible, es decir, una parte de consumo autónomo que es 1100 y 0,75 es la propensión marginal a consumir. Por otro lado tenemos la función inversión, donde es igual a 900 menos 20 por la tasa de interés, nuevamente una parte autónoma que es 900 y otra parte inducida por la tasa de interés que es menos 20. La balanza comercial está equilibrada, es decir que las exportaciones son iguales a las importaciones, la balanza comercial es 0, los impuestos son 400 y el gasto público es de 600. Por el otro lado tenemos el mercado monetario, donde el primer dato que nos aparece es la cantidad, es la demanda de dinero, donde en este caso es una demanda de dinero keynesiana, heterodoxa, donde depende tanto de la producción como de la tasa de interés. Entonces tenemos que la demanda de dinero es igual a 0,5 por el ingreso menos 50 por la tasa de interés. El multiplicador monetario es de 2 y la base monetaria es de 500. Entonces nos sigue diciendo, debido a que cuenta con dicha información de esos importantes mercados, se te ocurre dirigirte al Ministerio de Trabajo y buscar estadísticas laborales, a base de las cuales encuentras que la demanda y oferta de trabajo son las siguientes. Entonces la demanda de trabajo es demanda porque tiene pendiente negativa, es igual a 3.000 menos 2 por el salario, y la oferta de trabajo es igual a 1.000 más 3 por el salario. A su vez, por un trabajo que había realizado previamente un economista de renombre, sabes que la economía en la que se debe ser asesor cuenta con una función de producción Y igual a 3L. Entonces acá tenemos, ¿qué datos tenemos? Tenemos la función de producción, que es el último dato que he presentado. Tenemos los datos del mercado laboral, donde tenemos una demanda y tenemos una oferta. Tenemos los datos suficientes para buscar el equilibrio del mercado monetario y tenemos los datos suficientes para encontrar el equilibrio en el mercado del producto o mercado de la producción, o lo que es la economía real. Entonces, las actividades que les planteo en un primer momento es obtiene la función IS y explica qué representa. Entonces, ustedes ya saben que la función IS proviene del equilibrio del mercado del producto, ¿sí? Es toda la economía real,
todo lo que son bienes y servicios. Esa es lo que nos representa la función IS. La actividad 2 es obtiene la función LM y explica qué significa los distintos puntos que la componen. Así como la función IS representaba el mercado del producto, la función LM representa todo lo que sucede en el mercado monetario, ¿sí? En el mercado financiero. Entonces hay que encontrar la función y ver qué significa cada uno de sus puntos. La actividad 3 tienen que encontrar ahora el equilibrio. Dice encuentra el equilibrio del modelo ISLM y qué entiendes por tal situación. Entonces ahora, una vez que hemos encontrado la función IS y que hemos encontrado la función LM, encontremos el equilibrio y expliquen qué significa ese equilibrio. La actividad 4 nos habla sobre qué variables desplazan la función IS y explica dichos desplazamientos. Entonces ahora ustedes tienen que recordar y repasar cuáles son las variables que mueven la función IS, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Nos habla de desplazamiento sin indicar la dirección. O sea que ustedes tienen que saber cuáles son esos determinantes. Y la actividad 5, que es la última, tienen que identificar las variables que desplazan la función LM y cuáles son los movimientos. Así, al igual como han hecho para la función IS, tienen que hacer la función LM, es decir, cuáles son las variables que desplazan y anímense a decir para dónde las desplazan, si esa variable aumenta o si esa variable disminuye. Entonces ahora ustedes tienen unos minutos para realizar esta parte de la ejercitación y después volveré con la solución.
Veamos la resolución de la primera consigna. En esta consigna nosotros teníamos que encontrar la función IS. Sabemos que la función IS son las combinaciones de tasa de interés e ingreso que equilibran el mercado del producto. Entonces veamos ahora la derivación analítica. Ahí ustedes ven en pantalla que la función IS genera la igualdad entre oferta agregada y demanda agregada. Entonces nosotros tenemos que la oferta agregada es el ingreso y la demanda agregada tiene los 4 componentes que hemos visto. Por un lado el consumo, la inversión, el gasto público y la balanza comercial. Entonces poniendo cada uno de los datos, tenemos que el consumo la función consumo es 1100 más 0,75 del ingreso disponible. La función inversión es 900 menos 20 por la tasa de interés. El gasto público es de 600 y la balanza comercial suponemos que es de 0. Entonces ahí comenzamos a operar. Sabemos que el ingreso disponible es el ingreso menos los impuestos. Entonces ahí desagregamos el ingreso disponible en sus dos partes. El ingreso menos los impuestos que son de 400. Y después todo sigue igual. Juntamos la parte que es autónoma, es decir, todo lo que no depende del ingreso ni de la tasa de interés. Entonces, haciendo la operación nos queda que el gasto agregado autónomo, es decir, todo lo que no depende de la tasa de interés ni del ingreso, es lo que es exógeno al modelo, es de 2.300, más 0,75 por el ingreso, menos 20 por la tasa de interés. Entonces, juntando los ingresos, es decir, paso el término de 0,75 por Y al primer miembro y nos queda por un lado el ingreso y por el otro lado la tasa de interés. Entonces, sacando factor común el ingreso y despejando, nos queda la función IS, que una alternativa es expresarla el ingreso en función de la tasa de interés. En ese caso tenemos que es igual a 9.200 menos 80 por la tasa de interés, o bien puedo calcular su inversa, es decir, puedo invertir las variables, poner la tasa de interés en el primer miembro en función del ingreso. Entonces en ese caso me queda que la IS es igual a 115 menos 0,0125 por la tasa de interés. Entonces ya de acá sabemos que la función IS puede tener esas dos alternativas de presentación: el ingreso en función de la tasa de interés o la tasa de interés en función del ingreso. Veamos entonces ahora la resolución del problema 2. En la actividad 2 teníamos que encontrar la función LM e indicar qué significaba, sus puntos. Entonces la función LM ya sabemos que son todas las combinaciones de tasa de interés y de ingreso que equilibran el mercado monetario. Entonces la función LM proviene del equilibrio del mercado monetario. Así como la IS provenía del mercado del producto, la LM proviene del mercado monetario. Entonces, igualando la demanda agregada con la la demanda de dinero con la oferta de dinero, tenemos la posibilidad de calcular la LM. Entonces la demanda de dinero es 0,5 por Y menos 50 por R igual a la oferta de dinero. Y la oferta de dinero o la cantidad de dinero es igual al multiplicador monetario por la base monetaria. Sabiendo que el multiplicador monetario es 2 y la base monetaria es 500, nos queda que la oferta de dinero es de 1000. Entonces, despejando, me va a quedar la función LM. Por un lado, puedo establecerle el ingreso en función de la tasa de interés o la tasa de interés en función del ingreso. Entonces, en la última línea, ahí ven resaltado las dos alternativas que provienen, las dos alternativas que puede presentarse la solución de la LM. Que una es el ingreso igual a 2.000 más 100 por la tasa de interés, o bien la tasa de interés es igual a menos 20 más 0,01 por el ingreso. ¿Sí? Entonces sabemos que la LM tiene pendiente positiva, ya que hemos dicho que un aumento en el ingreso genera que aumente la demanda de dinero. Eso hace que los bancos quieran captar ese mayor ingreso, sube la tasa de interés. Entonces la LM
tiene pendiente positiva, mientras que la función IS tiene pendiente negativa, ya que un aumento en la tasa de interés genera menor inversión, esa menor inversión genera menor demanda agregada, esa menor demanda agregada genera menor ingreso. Entonces hemos comenzado con un aumento de la tasa de interés y terminamos con una caída en el ingreso. Hay una función negativa. ¿Sí? Entonces el canal para explicar la pendiente en la IS es la inversión, mientras que el canal para explicar la pendiente de la función LM es la demanda de dinero. Entonces en la resolución 3, que nos pedía el equilibrio y comentar un poco de qué representa este equilibrio, nosotros tenemos que igualar la función IS con la función LM. Entonces en la función IS, que ya la hemos encontrado, es igual a 9.200 menos 80 por la tasa de interés, igualado a la función LM, que es 2.000 más 100 por la tasa de interés. Entonces comenzamos a despejar y encontramos que la tasa de interés de equilibrio es de 40. Si ahora nosotros reemplazamos esa tasa de interés en cualquiera de las dos funciones, ya sea en la función IS o en la función LM, nos tiene que dar el ingreso de equilibrio. Entonces, si reemplazo en la función IS, nos va a quedar el siguiente cálculo, 9.200 menos 80 por 40, o si lo reemplazo en la función LM, me va a quedar 2.000 más 100 por 40. En ambas situaciones, el ingreso es de 6.000. Entonces, ahí corroboramos que el ingreso que hemos calculado es el ingreso de equilibrio. ¿Sí? El ingreso y la tasa de interés que equilibran tanto el mercado del producto como el mercado monetario. Veamos entonces ahora la resolución de la actividad 4. En la actividad 4 nos preguntaban cuáles eran las variables que desplazaban la función IS. Entonces, para saber cuáles se desplazan la función, cuáles variables desplazan la función IS, nosotros tenemos que recordar de dónde proviene la función IS. La función IS proviene del equilibrio de la demanda agregada y de la oferta agregada. Entonces todos los componentes de la demanda agregada van a ser componentes que desplazan la función IS. Entonces ahí ustedes observan que un aumento en el gasto público es un componente de la demanda agregada que la desplazaría hacia la derecha. Un aumento del consumo también. Un aumento de la inversión, una disminución de los impuestos o un aumento de la balanza comercial. Todas estas situaciones generan un desplazamiento hacia la derecha de la función. Es decir que para una tasa de interés dada, el ingreso va a ser mayor. Todo lo contrario de esos movimientos generaría un desplazamiento hacia la izquierda. Es decir, la IS caería. O entonces una disminución de gasto público, una disminución de consumo, una disminución de inversión, un aumento de impuestos o una disminución de balanza comercial haría que la función IS se desplazara hacia la izquierda o hacia abajo. Entonces, por último, veamos la resolución de la actividad 5, donde teníamos que ver cuáles ahora desplazan la función LM. Entonces, la función LM, cuando aumenta, es decir, aumenta la cantidad de dinero, se desplaza hacia la derecha o hacia abajo. Entonces, el aumento de la cantidad de M, que significa una política monetaria expansiva, puede deberse a que ha aumentado el multiplicador monetario o que ha aumentado la base monetaria. Entonces, incluso podemos ir un poco más allá. Nosotros sabemos que el aumento en la LM aumenta la cantidad de dinero, pero a su vez ese aumento de la cantidad de dinero puede deberse o a un aumento en el multiplicador monetario o a un aumento en la cantidad de dinero, en la base monetaria, perdón. Entonces, el aumento en el multiplicador monetario, ¿a qué se debe? ¿Cómo puede aumentar el multiplicador monetario? Puede aumentar porque ha caído la preferencia por el efectivo, es decir, ese cociente efectivo de depósito se hace menor, la gente quiere depositar el dinero ampliando la cantidad de dinero, o bien puede aumentar porque ha caído el encaje legal. Si el Banco Central reduce los encajes, hay menos dinero reservado y eso implica que hay más dinero para prestar. En el otro lado tenemos un aumento en la base monetaria y ese aumento en la base monetaria puede deberse a un aumento en alguno de los activos del Banco Central. Es decir, puede deberse a un aumento en las divisas, en las reservas internacionales, puede deberse a un aumento de los títulos públicos o puede deberse a un aumento de los redescuentos. Entonces, si hay
por ejemplo, un aumento en las divisas del país y ingresa en dólares, ¿cómo se refleja esa operación en este modelo de ISLM? Se va a reflejar en un desplazamiento de la LM hacia abajo, ¿sí? O hacia la derecha, implicando una reducción en la tasa de interés y un aumento en el ingreso. Entonces ahora vamos a continuar con unos ejercicios del trabajo práctico, es decir, selecciono algunas alternativas, algunas preguntas de su trabajo práctico y la vamos a resolver en esta teleclase. Veamos unos 3 ejercicios de su trabajo práctico. Comencemos con la siguiente pregunta que nos plantea: el multiplicador de la demanda agregada es, opción A, 4, e indica las veces que aumenta el ingreso ante un cambio en un componente autónomo. Opción B, 0,57, e indica las veces que aumenta el ingreso ante un cambio en un componente autónomo. Opción C, 4, e indica el monto el que aumenta el ingreso ante un cambio en un componente autónomo. Opción D, 1, e indica el aumento en el gasto público necesario para llegar al pleno empleo. Opción E, 0,57, e indica el monto en que aumenta el ingreso ante un cambio en un componente autónomo. Entonces ahí nosotros ya podemos descartar algunas alternativas. Como es un efecto multiplicador, siempre tiene que ser mayor a 1, ¿sí? 1 o mayor a 1, en el peor de los casos es 1. Entonces tanto la opción D como la opción E quedarían rechazadas, es decir, ya no las tendríamos que ni analizar. Entonces nos quedarían la opción A, la opción C y la opción D. Entonces ahora en la justificación vamos a ver que la respuesta correcta es la opción A, es decir, igual a 4 e indica las veces que aumenta el ingreso ante un cambio en un componente autónomo. Entonces veamos acá la justificación. Nosotros tenemos que el equilibrio en el mercado del producto es igual al ingreso con la demanda agregada. Si yo comienzo a hacer todo el despeje que lo hemos hecho en la resolución de la situación problemática, llegamos a que el ingreso de equilibrio es igual a 1 dividido 1 menos C por el gasto agregado. Entonces ese factor que está multiplicando al gasto agregado es lo que se denomina el multiplicador de la demanda agregada. Entonces todo componente del gasto agregado va a generar un impacto en el ingreso de una magnitud mayor. Entonces si aumenta el gasto público en 100, que es un componente del gasto agregado, va a impactar en el ingreso en un valor mayor a 100. Entonces si ahora nosotros colocamos los valores, tenemos que el multiplicador es igual a 1 dividido 1 menos la propensión marginal a consumir, que es C. Eso nos queda que es igual a 4. Entonces ahí nos está diciendo que el componente autónomo va a aumentar 4 veces en su valor. Ese va a ser su impacto, digamos, en el ingreso, de 4 veces. Entonces si uno analiza la fórmula, estamos viendo que el impacto multiplicador va a ser mayor cuanto mayor sea la propensión marginal a consumir. Mientras más la gente consuma, más efecto multiplicador va a haber. Por ejemplo, supongamos, hay un aumento en el gasto público. Ese aumento del gasto público genera aumento en la demanda agregada. ¿Sí? Se genera una producción para satisfacer la demanda del gobierno. Esa mayor producción genera mayor ingreso. Ese mayor ingreso hace que el consumo sea mayor. Pero si la gente destina parte mientras más destina parte a consumir de ese aumento del ingreso, mayor va a ser el efecto multiplicador, porque a su vez el mayor consumo genera mayor demanda agregada y esa mayor demanda agregada genera mayor producción y genera de nuevo mayor ingreso. Entonces mientras más se vaya hacia consumo, más va a ser el efecto multiplicador en el momento actual. Entonces en este caso el multiplicador es 4 e indica las veces que aumenta el ingreso ante un cambio en un componente autónomo. Entonces la opción C sería incorrecta porque nos dice el monto. No es el monto, es las veces que aumenta. No nos está diciendo un valor monetario, sino cuántas veces se va a multiplicar el impacto en un componente autónomo. Ese incremento en el componente autónomo
puede no solo ser a través del gasto público, puede haber sido generado por el consumo autónomo, por la inversión autónoma o por la balanza comercial. Cualquiera de esos componentes genera un impacto de 4 veces hacia el ingreso. Veamos el segundo ejercicio. Nos dice una política fiscal expansiva que aumenta el gasto público en 100 ocasionará que el nuevo ingreso de equilibrio sea, y nos da las siguientes opciones. Opción A, 6.222,22, ya que aumenta el gasto agregado y por ende el ingreso. Opción B, 6.100, ya que aumenta el monto del gasto público. Opción C, 6.400, ya que no afecta la tasa de interés del mercado monetario. Opción D, 400, ya que el ingreso anterior era nulo. Opción E, 6.000, ya que no genera impacto alguno en el ingreso. Entonces ahora nosotros sabemos que nos pide una política fiscal expansiva. La política fiscal expansiva va a mover la función IS. Entonces desplaza la función IS. Si nosotros vemos la justificación que ahí ven en pantalla, tenemos que calcular de nuevo la función IS. Entonces, la función IS es igual al multiplicador por el gasto autónomo o agregado menos la sensibilidad de la inversión ante cambios en la tasa de interés, que la simbolizamos con la letra B larga, por la tasa de interés. Entonces ahora colocamos los valores que hemos calculado, sabemos que el multiplicador es 4, que el gasto agregado es 2.300, el anterior, pero ahora se agrega en 100. Y el 20 es la pendiente de la función inversión, es decir, la sensibilidad de la inversión ante cambio de la tasa de interés por la tasa de interés. Entonces, haciendo ese producto, nos queda la nueva función IS. Entonces, la nueva función IS es ahora 9.600 menos 80 por la tasa de interés. Si ustedes la comparan con la IS que hemos calculado anteriormente, vemos que aumenta la ordenada al origen, ¿sí? O la abscisa al origen según desde qué eje la vean, pero no cambia la pendiente. Es decir, que el desplazamiento que genera la política fiscal es un desplazamiento paralelo. Una vez que tenemos la nueva función IS, tengo que igualarla a esa función con la función LM. Es decir, encontrar el nuevo equilibrio entre la función IS y la función LM, ¿sí? El equilibrio del mercado del producto y del mercado monetario. Entonces, haciendo esa operación de igualdad entre la nueva función IS con la anterior función LM, me queda que el nuevo equilibrio es de 6.222,22. Entonces, en base a esta justificación, podemos saber que la opción correcta es la opción A, donde nos dice que es 6.222,22, ya que aumenta el gasto agregado y por ende el ingreso, ¿sí? Entonces toda la parte que nos aparece en texto también es correcto, porque ahora el gasto agregado deja de ser 2.300 para ser 2.400. Bien, la tercera pregunta que vamos a responder es la que nos dice el nivel de ingreso de pleno empleo es 6.600, ya que representa el nivel de producción para el nivel de trabajadores de pleno empleo. Opción B, 2.200, ya que es el nivel de trabajadores de pleno empleo. 6.000, ya que coincide con el equilibrio en el mercado monetario y de la producción. Opción D, 6.000, ya que representa el nivel de producción para el nivel de trabajadores de pleno empleo. Opción E, 2.000, ya que es el nivel de trabajadores que genera la máxima producción. Entonces nos está pidiendo el nivel de ingresos de pleno empleo. Acá nosotros tenemos que calcular dónde se da el pleno empleo, ¿sí? Como dato nosotros teníamos la demanda y la oferta del mercado laboral. Entonces ahí nos va a salir el salario de la igualación de las dos funciones, nos va a salir el salario y la cantidad de trabajadores que equilibran el mercado monetario, el mercado del trabajo, perdón. Entonces, si está en equilibrio el mercado del trabajo es porque se ha conseguido el pleno empleo. Toda la demanda consigue su oferta y toda su oferta consigue su demanda. Hay un equilibrio, hay un pleno empleo, ¿sí? Recordemos que el desempleo es un exceso de oferta. Es cuando la oferta laboral supera a la demanda laboral. La demanda laboral son las empresas que contratan trabajadores
mientras que la oferta de trabajo son los individuos que ofrecen trabajo. Cuando la demanda no logra absorber a los individuos, se genera el desempleo. Entonces veamos ahora cómo se calcula a nivel analítico. Entonces primero tenemos que encontrar ese equilibrio que yo les hablaba, donde tenemos que igualar la demanda con la oferta de trabajo. De esa igualación surge que el salario de equilibrio es de 400 y que la cantidad de equilibrio es de 2.200. Entonces, con ese cálculo, nosotros ya tenemos el dato que el pleno empleo se consigue con 2.200 trabajadores. Esa es la cantidad que iguala la demanda con la oferta de trabajo. Una vez que nosotros tenemos ese nivel de pleno empleo, tenemos que encontrar la producción de pleno empleo. ¿Sí? Nos pregunta el producto de pleno empleo o el ingreso de pleno empleo, que es lo mismo que el producto de pleno empleo. Entonces, dentro de los datos nosotros tenemos la función de producción, que es ese nexo que nos lleva desde el mercado laboral hasta el mercado de la producción. Entonces, el ingreso de pleno empleo va a ser igual a la función de producción valuado en la cantidad de trabajadores de pleno empleo. Entonces, aplicando esa fórmula, nos queda que es 3 por 2.200, nos queda que el ingreso de pleno empleo es de 6.600. Entonces, ahora, ¿qué hemos adquirido en este módulo? ¿Cuáles son los conceptos que nosotros hemos visto? Por un lado, hemos visto la política fiscal. La política fiscal expansiva aumenta el ingreso y la tasa de interés según el modelo ISLM. Entonces, nosotros sabemos que la política fiscal es ocasionada por un aumento en el gasto público. Ese aumento en el gasto público genera que se desplace la función IS hacia la derecha. Dada una función LM, ese equilibrio se va a generar para una tasa de interés mayor y para un ingreso mayor. Entonces, la política fiscal expansiva genera un aumento en la tasa de interés y un aumento en el ingreso, ¿sí? El proceso sería que un aumento en el gasto público genera aumento en la demanda agregada, ese aumento en la demanda agregada genera mayor producción, esa mayor producción genera mayor ingreso, ese mayor ingreso quiere ser captado por el sistema financiero y hace aumentar la tasa de interés. Otra de las conclusiones que hemos visto es que la política monetaria expansiva aumenta el ingreso y baja la tasa de interés según el modelo ISLM. ¿Sí? Entonces acá nosotros estamos viendo la otra forma de manejar que tiene un gobierno, que es a través de su política monetaria. Entonces, si el gobierno aumenta su cantidad de dinero, hace abundante el dinero, entonces los bancos no tienen necesidad de fijar tasas altas, con lo consiguiente se reducen las tasas de interés. Esa reducción en la tasa de interés hace que se estimule la inversión y esa estimulación en la inversión hace que aumente la demanda agregada, aumenta la producción. Entonces la política monetaria genera una reducción en la tasa de interés y un aumento en el ingreso. Y otra de las conclusiones que sacamos de esta teleclase es que el pleno empleo se consigue cuando la demanda laboral se iguala a la oferta laboral. Entonces, en esa situación, todos los trabajadores que forman la oferta de trabajo son absorbidos por la demanda de trabajo. Entonces, en ese caso, no hay un desempleo involuntario. Todos consiguen trabajo, todos los que están en el mercado laboral consiguen su trabajo para un determinado salario. Entonces, en esa situación se consigue la situación de pleno empleo, que si yo quiero conseguir la producción de pleno empleo o producto potencial, voy a incluir todos los trabajadores en la función de producción, los trabajadores de pleno empleo, en la función de producción, entonces ahí me daría toda la producción de pleno empleo.